Si querés participar del sorteo de mayo, quédate hasta el final de este video. Hola amigos y amigas de YouTube, esto es Arquitectura en Primer Plano, un canal donde vas a encontrar todo lo que querés saber sobre arquitectura, diseño y construcción. Hoy en nuestra sección Proyectando continuamos con la serie de entrevistas que le estamos haciendo al arquitecto Federico Slevos y en el caso de hoy nos va a contar específicamente de qué se tratan las fuerzas y tipologías. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Federico Slevos y nuevamente estamos acá para continuar con el tema de estructuras, con algunos conceptos para compartir y para tratar de entender la importancia de la estructura a la hora de un proceso de proyecto de un edificio, cuándo, cómo y digamos de qué manera se proyecta una estructura para poder lograr el objetivo que es estético finalmente, y los conocimientos básicos que hacen falta para entender el fenómeno de la estructura y cuál es el rol de la estructura en un proceso constructivo. Algunos conceptos básicamente para la gente que no está en el mundo de la construcción o de la ingeniería o de la arquitectura son que se llaman normalmente esfuerzos. Esfuerzos a los que las piezas de un sistema estructural están sometidos, digamos, ¿no? ¿Para qué sirve cada pieza estructural? Sirve para resolver un esfuerzo. Entonces, podríamos comenzar con compresión. Cuando yo tengo una pieza, digamos que puede ser de hormigón, metálica o de madera, lo que sea, y yo aplico dos fuerzas en el sentido de la pieza, la estoy comprimiendo, ¿sí? Estoy apretando. Entonces, esta pieza tiene que estar preparada para resistir un esfuerzo de compresión. Básicamente, un esfuerzo de compresión es una columna. Yo tengo el peso de una losa de un edificio y la columna es sometida a un esfuerzo de compresión que está con dos fuerzas enfrentadas, que es el peso del edificio y la reacción del terreno. Otra es tracción. En algunos casos yo tengo las fuerzas inversas. Tiro para allá y tiro para acá, genera una tracción. Esta fuerza que va a estar sometida, esta regla en este caso, es de tracción. La tracción es en general un esfuerzo que se puede resolver con cables o con una parte del hormigón. Por ejemplo, en una losa, cuando hay flexión, que es otra de los esfuerzos, yo voy a tener tracción abajo y compresión arriba. Eso es un fenómeno físico que se produce en el seno del material, ¿no es cierto? Pero también puedo tener un esfuerzo combinado, que es la torsión. Si yo aplico un par acá y un par es un momento, digamos, o un torque, para que lo entiendan los que saben de mecánica, digamos, un torque en un sentido y un torque en el otro genera una torsión. Ese es un esfuerzo combinado. También tengo, por ejemplo, en las columnas, cuando yo someto a compresión, puedo tener este fenómeno que la columna se curve porque es muy larga, porque es muy fina, etcétera, etcétera, y esto se llama pandeo. No confundir nuevamente flexión, esfuerzos verticales en elementos horizontales. Pandeo es un esfuerzo vertical en un elemento vertical que en algún momento cede y produce una distancia acá entre el eje de la pieza y la pieza deformada que puede terminar en el quiebre o en la rotura de la pieza. El otro esfuerzo un poquito más complejo es el que normalmente llamamos esfuerzo de corte, cizallamiento, que es un esfuerzo que se produce en el apoyo. Si yo apoyo esta regla acá y esta pieza estructural acá, próximo a la columna, yo voy a tener un esfuerzo de desplazamiento de las fibras en el sentido, unas van a tender a descender, unas van a tender a ascender, produce un deslizamiento que tengo que tenerlo previsto porque eso tiene que resolverlo el material o en el caso del hormigón, el doblado de la armadura. ¿Sí? El doblado de la armadura con las barras dobladas y los estribos resuelve el problema de cizallamiento o corte, como llamamos normalmente. El objetivo final es siempre resolver el problema de la gravedad. Yo tengo pesos, tengo unas determinadas luces que son las distancias que tengo entre apoyos y la gravedad que genera el peso de todos los elementos que estoy componiendo una estructura más su sobrecarga útil más sus coeficientes de seguridad, digamos que son números que se aplican para maximizar las cargas y saber que este edificio está calculado para tantos kilos más de lo que lo voy a usar
para estar del lado de la seguridad. Yo no puedo estar con los números fijos porque cualquier variación en las condicionantes externas puede producir fisuras o rajaduras o convertir el edificio en un edificio inservible. Básicamente estos son los conceptos y la manera de traducir eso a un diagrama de estudio es mediante lo que llamamos vectores. Los vectores son pequeñas flechitas que van indicando una intensidad de fuerza, digamos que está dada por el peso. Entonces, si yo tengo que descargar una fuerza acá, que es una losa donde tengo un departamento arriba, yo sé que esto va a tener unas cargas distribuidas, que es el peso propio, más los muebles, más el contrapiso y demás, y puedo tener alguna carga concentrada, que puede ser un tanque de agua, un pallet con papel o lo que sea, que todas combinadas me van a dar flexión. Entonces yo lo que tengo que hacer es resolver la flexión. Primero, esta pieza tiene que resistir la flexión sin deformarse, sin romper el cielo raso, sin romper la cerámica, ¿sí? Yo tengo una luz de apoyo y esa carga que yo analicé acá la voy a mandar a una columna, a la otra columna o a 4 columnas o a la cantidad de columnas que sea, depende del diagrama y de la configuración. Y la columna después tiene que, una parte de ese peso, distribuirlo y llevarlo a los cimientos. ¿Y después qué va a pasar? Hasta ahí todo bien con el hormigón, si fuera una estructura de hormigón. El terreno tiene que soportar esa carga. Entonces ahí podemos hacer una analogía con si yo tengo que caminar sobre la nieve y voy, digamos, con zapatos, digamos, o botines, el peso de mi cuerpo, 85-90 kilos, va a estar dividido en los 2 pies. En cambio, si yo me pongo raquetas o esquíes, el mismo peso lo estoy distribuyendo en mayor superficie, con lo cual no me entierro simplemente porque las cargas disminuyen por una cuestión simple matemática, que es mayor superficie, menor peso actuando. O sea, el peso, digamos, que son las cargas que llegan a tierra, las distribuyo en mayor superficie, con lo cual si yo tengo un análisis de suelo que me da, por ejemplo, que el suelo tiene una capacidad de absorber esfuerzos de 1,5 kg por centímetro cuadrado, yo tengo que estar por debajo de eso. Yo tengo que transmitir al piso una carga que sea menor a 1,5 kg por centímetro cuadrado, que es lo que me dio el análisis de suelo. Para eso sirve también el análisis de suelo. Cuando hablamos de cimientos, son las estructuras que van ligadas al terreno, al suelo, que pueden ser básicamente zapatas corridas. La zapata corrida es una estructura que lo que requiere es una cierta superficie para que todas las cargas y el peso del edificio se transmitan a la tierra y no produzca ningún movimiento. Zapata corrida también puede ser, digamos, se puede convertir en una viga portamuros, que es simplemente una viga que soporta un muro antes de llegar al piso. La viga esa siempre está entre 2 bases y la base es un volumen de hormigón que me permite también descargar a tierra cuando tengo cargas puntuales, o sea que son pesos que vienen a través de la columna, que no están distribuidos, son puntuales, entonces los llevo a la tierra a través de una base que puede ser centrada, excéntrica, depende de dónde actúe la columna respecto de la superficie de la base. Cada una tiene, nuevamente, como habíamos hablado, la estructura de hierro, digamos la parrilla de hierro o los hierros ubicados convenientemente. Después tenemos las columnas, que son elementos verticales, a veces pueden estar inclinados o digamos, depende del proyecto. Tenemos las vigas que llevan las cargas de las losas o de la mampostería o de todo hacia las columnas, y las columnas lo llevan a la base. Y tenemos las losas que, digamos, en un menú de posibilidades tenemos losas que pueden estar en un recuadro de vigas o pueden sobrepasar el recuadro de vigas quedando al aire. En ese caso se llama voladizo. Voladizo es cuando yo tengo una losa que el apoyo está acá, ¿sí? Y esto queda en el aire. Ahí requiere también una determinada ubicación de los hierros, porque lo que estoy haciendo es invirtiendo el esfuerzo. El esfuerzo que acá está abajo de tracción, que es estiramiento, pasa a la parte de arriba, entonces requiere una inversión de la armadura y una distribución de las cargas distintas. Tengo también voladizos en una viga. Tengo una viga y el apoyo no está en la punta, sino está retirado de la punta, y esto también es un voladizo, no en losa, sino en una viga. Es el típico caso de los balcones, o cuando quiero generar un parasol, cuando a mí se me permite en el primer piso construir 1,20 m más desde la línea municipal. En ese caso, esa parte no tiene columnas, porque no puedo poner columnas en la vereda, simplemente hago un voladizo. También hay otros tipos estructurales, por ejemplo,
Cuando hablamos de estructuras, estereoestructuras o estructuras reticulares, estamos hablando de, por ejemplo, una cabriada o un domo geodésico, por ejemplo, que son estas estructuras que son en forma de iglú, que están armadas con palitos. Cada palito representa una fuerza, es un esfuerzo que puede ser de compresión o puede ser de tracción. En ese caso siempre tengo que tener muy claro cuándo trabajan a la compresión y cuándo trabajan a la tracción, porque yo a las que trabajan a la tracción las podría reemplazar con un cable y sería lo mismo. Pero un cable no puede soportar fuerzas así porque se dobla, solamente tracción. La madera, por ejemplo, puede trabajar a la tracción y a la compresión igual que el hierro porque se comportan de la misma manera. El hormigón también, como hablamos antes, también tiene sus particularidades. Entonces, cuando hablamos de esfuerzos, en general hablamos de pesos. Cuando hablamos de cargas, hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de vectores, es la representación de la fuerza en forma de flechita que la voy descomponiendo hasta que descanse en tierra. Y el objetivo de la estructura, y esto es un concepto de estática, es que la sumatoria de fuerzas de cero. Quiere decir que las estructuras están en reposo. No importa la solicitación, en este caso la exigencia a la que es sometida un edificio, tiene que quedar quietito en su lugar. Eso es estática. Al revés de otras ramas de la física, por ejemplo la dinámica, que estudia el movimiento. La estática estudia los elementos en reposo. La sumatoria de las cargas y las solicitaciones debe dar cero. Tienes que estar quietito y resistir viento, peso, sismos y peso propio y para lo que esté proyectado para su fin, digamos. Ya sea un estadio deportivo donde hay una hinchada saltando o sea un lugar donde hay una escuela donde necesito que todas las cargas estén en reposo y eso es sumatoria cero. Respecto de la cosa más doméstica, la cosa en la que nos enfrentamos con más frecuencia, en general el problema estructural empieza por el estudio del suelo, digamos, qué tipo de suelo tengo. O sea, el tipo de suelo me va a definir, me va a condicionar el tipo de estructura, ¿sí? No solamente el uso del edificio. Obviamente, si yo tengo que resolver una casa, voy a tener un menú de sistemas estructurales y si tengo que definir un estadio deportivo, voy a tener otro menú, pero ambos tienen una cosa en común. Si los cimientos no están resueltos y como llegan las cargas a la tierra no está resuelto, nada está resuelto. O sea, el tema cimientos es un punto de partida, conocer el terreno, conocer el suelo, conocer la conducta del suelo, cuando hay una variación de humedad, etcétera, etcétera, es básico. En ese caso, siempre recomiendo incluyan en los presupuestos el estudio de suelos, aunque el edificio sea un edificio modesto, que sea un edificio simple, o averigüen, digamos, por antecedentes, por cercanía, además, cómo es el suelo, cómo se comporta el suelo. Porque una estructura puede estar excelentemente resuelta, pero si falla la conducta del suelo respecto de la estructura, falla todo. No necesariamente se va a convertir en un derrumbe o en algo parecido, pero puede generar patologías que después terminan siendo edificios inservibles porque aparecen una cantidad de cosas que no tienen solución. Yo no puedo cambiar los cimientos de un edificio, levantarlo, cambiar los cimientos y volverlo a colocar. No en todo caso económicamente. Respecto de esto, cada vez se convierte en una consulta más frecuente consultar a un estudio de suelo con un ingeniero o con un especialista que nos va a dar un pantallazo de dónde es el lugar donde fundar, a qué profundidad fundar, qué tipo de fundaciones elegir. Y ahí empiezan a jugar temas económicos. Un error en las fundaciones puede dar un error económico, estar despilfarrando hormigón y aún así, hormigón o el material con el que se resuelve hacer la estructura, y aún así no tener resuelto un problema de movimientos de suelo, cuando tengo suelos inestables. Entonces, conocer el suelo es uno de los primeros pasos para empezar un estudio y tomar la decisión de resolver o tomar partido por uno u otro tipo estructural. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Si hay preguntas, estaríamos encantados de poder responderlas. Suscríbanse al canal, y que sea de utilidad y sigamos aprendiendo entre todos. Gracias.
Muchas gracias por llegar al final de este video. Si todavía no lo hiciste, podés suscribirte haciendo clic acá. Y para saber las últimas novedades, no te olvides de darle un toque a la campanita. Compartí y dale like. Y ahora sí, si querés participar del sorteo de mayo, tenés que estar suscrito y dejar tu comentario en este video o en los demás videos que están acá. Mucha suerte a todos ustedes.